El tema que en este momento vamos a tratar dice, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Y hago referencia por medio de este título a las vivencias que un servidor le tocó vivir, valga la redundancia, a lo largo de toda la existencia y sobre todo en la Ciudad de México. Mucho se ha hablado, bueno, yo tengo 60 años, mucho se ha hablado de eventos muy importantes. A partir de los eventos que yo les voy a hablar es que ya empecé yo a percibir o a observar que algo estaba pasando en mi país. Yo viví en la Ciudad de México en un lugar en donde me tocó presenciar las manifestaciones que iniciaron el 68, 1968, aquella movimiento estudiantil que se generó, según dicen, por una lucha entre pandillas de dos preparatorias y que fue creciendo hasta terminar en una masacre el 2 de febrero de 1968. Es la primera vez que yo pude percibir una manifestación y créanme que fue muy impactante ver a miles y miles y miles de personas que iban caminando por la calle, iban protestando. Las señoras iban con sartenes, iban obreros, eran estudiantes, de todo iban protestando y iba tanta gente que a mí me dio miedo. Yo no estuve ahí en lo del 68, en la matazón, pero a mí una maestra en la universidad que vivió precisamente ese momento del 68, dice que ella tendría como unos 15 años y ella vio cómo fue todo y dice que fue todo como una emboscada, como se dieron las cosas, que hubo unos como francotiradores que se pusieron en varios de los pisos de los edificios, del edificio principal donde estaba haciendo la, la transmisión, donde estaban los oradores, y comenzaron a disparar hacia la población. Pero lo que llama mucho la atención es que minutos antes el ejército acordonó, envolvió la Plaza de las Tres Culturas, de tal manera que no había salida. O sea, los encerró a todos los que estaban ahí. Empiezan a disparar los francotiradores hacia la población previa a una señal, y los soldados comienzan a disparar, simulando que eran algunos agitadores. Y curiosamente se da una matazón terrible. El gobierno por lo regular dio una cifra que no tiene lógica, puesto que son plazas en donde se aglutina mucha gente y las cifras que da, que será 20 muertos, no corresponden a lo que realmente pasó. Dice esta maestra que ya que terminó toda la matazón en la madrugada, recuerden que esto pasó el 2 de octubre de 1968 y días después iba a ser las Olimpiadas en nuestro país. Terminó la matazón, detuvieron los policías, los pues sí, sobre todo los policías o
guardaespaldas, todo lo que anduviera ahí sospechoso fue apresado. Después de que hubo ese silencio aparente, dice mi maestra que ella pudo ver que por allá de la 1 o 2 de la madrugada o de la mañana llegaron camiones de basura. Esos camiones donde uno deposita en la parte de atrás las bolsas, la basura. Dice que llegaron como, pues estuvieron llegando de 10, 20, cada ratito llegaban, y lo que llegaban a recoger eran los cuerpos, y cual si fueran bolsas de basura, los depositaban en los camiones de basura. Dice mi maestra que eso fue pues muy muy impactante para ella, 15 años, y estar viendo eso. No pudo dormir, etcétera, etcétera, hasta muchos años después, ya poco a poco fue superando esa situación. Eso fue un evento. El evento posterior, pues esto de las Olimpiadas, eran las primeras Olimpiadas que se llevaban a cabo en México, y pues sí era algo diferente, era algo inusual, estar conociendo que había diferentes sedes donde se practicaban diferente tipo de deportes, el que tú estuvieras viendo la televisión y que cada ratito te estuvieran pasando a algún tipo de deporte, era pues diferente. Fue bonito, pues sí, es bonito haber vivido una olimpiada, la primera. Sin embargo, este antecedente del 2 de octubre sí hizo que no se disfrutaran las olimpiadas tal como supuestamente deben de ser las olimpiadas. El mundial del 70, el mundial del 60, el mundial de fútbol, yo creo que muchos aquí en México andábamos locos, no tanto por nuestra selección, porque automáticamente nos identificamos con el equipo de Brasil, en donde en aquel entonces como integrante de esta selección estaba Jairzinho, Jair, estaba Edson Arantes do Nascimento, Pelé, estaba Félix de portero, estaba Clodoaldo Everaldo, muchos, Tostao, Rivelino, muchos integrantes que llamaban la atención por su manera de jugar. Ahí pudimos comparar quiénes éramos como equipo, el nivel que teníamos con otros países, y poco a poco quisimos guardar cierta esperanza de avanzar en las eliminatorias, pero un Italia nos puso en nuestro lugar, ganándonos 4-1. Es algo increíble porque en ese mundial México iba a hacer debutar a un jugador que se esperaba que fuera todo un crack, pero curiosamente creo que días antes o un mes antes de que empezara el mundial se lesionó, se fracturó, y hasta ahí se acabó la carrera de este jugador. Si tienen el dato, se lo voy a dejar de tarea, el dato de quién es ese jugador que no jugó porque se fracturó momentos antes del mundial del 70, se lo voy a agradecer muchísimo. Muy bien, vamos a seguir con esta narración. Después del 70 nos viene algo sumamente triste, un terremoto en 1985. En 1985 yo estaba viviendo al otro extremo de la
de la ciudad, del centro. Sentí, para allá de las 7 de la mañana se empezó a sentir un movimiento. Allá las personas que hemos vivido en el Distrito Federal nos hemos acostumbrado a estos temblores frecuentes. Tembló. Nosotros en la casa pues ya nos despertamos y cada quien se dedicó a lo que iba a hacer, unos a la escuela, otros al trabajo, etcétera, etcétera. Yo tomé el camión. Tenía que atravesar toda la ciudad prácticamente de México, de extremo a extremo, y ahí pude ver cómo edificios, y eso como les digo, nadie me lo contó, yo lo vi, edificios como si fueran emparedados, así, comprimidos, caídos al suelo, mucho humo, muchas sirenas, mucho llanto, mucho grito. Eso era impactante, yo todavía no lo creía, porque ahí donde estaba yo viviendo no pasó gran cosa, pero para el centro pasaron muchas situaciones trágicas. Ahí pude ver de nuevo la solidaridad de las personas. Mucho se ha dicho que el ejército fue el que ayudó. Créanme, el ejército no ayudó en nada en esas situaciones. La gente agarró pico, pala, andaban con baldes, andaban enfermeros, médicos, amas de casa, todo mundo ayudando. Tengo un sobrino que fue bombero, rescatista, y dice que él andaba rescatando precisamente y que era muy desesperante que bajo los escombros se escucharan llantos, se escuchara desesperación porque los sacaran. Dice este sobrino que a él le tocó ver manos mutiladas por quitarles, no sé, un reloj o un anillo. Hubo mucha rapiña, porque ni todos son muy buenos, ni todos son muy malos. Hay gente muy dada a aprovecharse de ciertas situaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas tendieron la mano, ayudaron. Eso fue en el 85. Créanme que una experiencia como esa, después nos toca el segundo mundial, vivido por mí, aquí en México, en 1986. Fue una experiencia bastante buena, pero de nuevo con el antecedente de lo que había pasado en el 85. Igual como pasó en el 68, que días antes había sido lo de la matazón. Entonces como que había un cierto dejo de tristeza. Eso a mí me da cierto orgullo de que los mexicanos, cuando nos proponemos, nos unimos. Cuando queremos algo, nos ponemos de acuerdo. En este momento estamos atravesando por una situación política diferente. Y en lugar, en este caso, de unirnos codo a codo, razón con razón, buscar la manera de que esto funcione. Por lo regular no lo hacemos. Tratamos de quitarle valor, tratamos de que esta persona que desea algo mejor no lo logre. Yo no soy político, yo no soy de este partido, de este o de este, pero creo en las personas,
Los políticos no pueden hacer todo, pero tú y yo sí podemos hacer algo. ¿Tú qué has hecho en tu familia? ¿Tú qué haces como vecino? ¿Tú de qué manera te has preocupado en hacer mejores las cosas? Lo dejo como reflexión. Volvemos, si Dios quiere, en un momento más. Voy a seguir disfrutando de mi café y recuerde que estamos aquí en la plataforma digital llamada megalopolishs.com. Estamos en Facebook Live, en donde puede entrar a Megalopolis HS. En Facebook estamos, como le digo, nos puede buscar como Megalopolis HS, y en el Google nos puede buscar como megalopolishs.com. En el Google nada más nos puede buscar y solamente va a escuchar música, mientras que en el Facebook, como ahorita, podrá escuchar los sabios consejos de Kate Navarro. Regresamos en un momento, no se me mueva de ahí.